porque lo despierte. Bien, dos cosas antes de pasar a la palabra. Bueno, creo que es una sola. No, dos cosas son. Primero, agradecerle a los hermanos que se acordaron o atendieron la solicitud de colaborar con útiles escolares. ¿Sí? Usted sabe cuánto han subido, ¿no? En precio. Yo creo que sale más barato como lo hacían nuestros padres y abuelos, que no les pedían cuadernos sino llevaban una pizarra, ¿no? Entonces hay algunos hay algunas personas, hermanos nuestros, que realmente no pueden. Ojalá hubiera una movilización muy buena en ese aspecto para poder no solamente llegar a gente de la iglesia, sino a gente que quizá no conoce aún del Señor, pero así no conozca al Señor, que conozca la bondad del Señor, ¿no? Poder ayudar a gente que tiene sus hijitos, pero no puede comprar los útiles, porque en realidad esto como que ha subido mucho. Así que les agradezco a los que hoy colaboraron con eso, pero los que se olvidaron, el próximo domingo igual, porque la entrada a clases creo que es el 6 de febrero, ¿no? Entonces yo de antemano les agradezco. El que le da al pobre, ¿qué dice? Le presta a Dios, y Dios no es deudor de nadie. Amén. Pero no lo haga por eso, ¿sí? Hágalo por el amor de Dios que está en usted. Bueno, y lo otro es hacer una convocatoria a todos hermanos y hermanas que quieran hacer parte del grupo de alabanza. De pronto usted es una voz desperdiciada, ¿no? Y la está deformando por tanto gritar. Mejor póngala al servicio del Señor, es un talento que Dios le ha dado. Entonces, escúchelo bien, hermanos, y no solamente en voces, ¿no? Porque hay quien le gusta tocar trompeta o saxo, porque la idea es incluso organizar una serie de cursos para que aprendan. Entonces, todos aquellos que estén interesados en esa convocatoria, voces, instrumentos, por favor, se acercan a nuestro hermano Lenny, que es el anciano que está en el área de la alabanza. Y también para todos aquellos que les guste la cuestión de manejo de equipos, tanto de audio como de video, también pueden acercarse, porque hay necesidad de capacitarlos. De hecho, se los va a capacitar, ¿no? Una vez organizado ya un grupo que haya escuchado esta convocatoria, entonces se va a organizar cursos para capacitar, por ejemplo, de técnica vocal, ¿no? Para que no se les ocurra cantar como el pastor. Entonces, qué bueno es que ustedes modulen ese talento y puedan ser usados por el Señor. Así que de igual manera, hermanos y hermanas que quieran participar en la parte de la parte técnica, del control de los equipos, manejo de la consola, etcétera, 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 por favor, igual se acercan, creo que igual al hermano Lenny Moreno, y qué puedo decirle, hermano, y es una forma de poder ser parte de este trabajo precioso que es la obra de Dios. Amén. Bien. Le damos la
la más afectuosa bienvenida a las personas que nos visitan hoy. Ya. Bienvenidos, esta es la Iglesia de Jesucristo, Belén Efrata. Hay necesidad de ponerle un nombre por temas legales, pero la Iglesia de Jesucristo es única, ¿cierto? Es única. Que hay denominaciones, sí, hay denominaciones, pero la Iglesia de Jesucristo es única. Entonces, aquí proclamamos la palabra de Dios sin maquillarla. Se proclama la palabra de Dios para que la gente se adapte a la palabra. No adaptamos la palabra a la gente, ¿cierto? Entonces, a veces la palabra duele y otras veces también. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es cumplir con el mandato del Señor. Es la palabra de Dios la que se transmite. Damos toda la oportunidad de aclarar la palabra. Yo les he dicho, la cuestión no es pararse aquí y hablar por hablar. La idea es que el mensaje de Dios llegue a ustedes, lo entiendan, y si alguna cosa no lo entiende, tenemos los días lunes, cada 15 días, un discipulado donde aclaramos dudas, donde la gente puede llegar a decir, mire pastor, tengo una inquietud con respecto a esto que dijo, etcétera, o cualquiera de los mensajes de la semana, para que le quede claro, porque esa es la idea, ¿cierto? Que le quede claro. Que no sea como cuando a uno le gustan las canciones en inglés, pero no sabe si le están mentando la madre o qué estarán diciendo, pero le gusta. Por eso es un poco complicado, ¿no? Una vez se escucha, qué linda esa canción, ¿qué dice? No sé. Entonces eso se llama fe. Bien, quiero hoy, hermanos, llevar un mensaje que lo estudié yo hace algunos años y pienso que es muy importante en este tiempo. Y quiero pedirle algo, y es que le preste mucha atención. Mucha atención. Yo creo que en este mensaje vamos a utilizar, no sé, 2, 3, 4 domingos, los que sean necesarios, para que la palabra quede absolutamente clara. ¿La parábola de qué? De los 2 hijos perdidos. ¿Sí sabía que había esa parábola ahí o no? No, ¿no es cierto? No, pero sí la hay, sino que se la conoce como la parábola del hijo pródigo. Entonces, preste mucha atención porque quizá le va a generar cierta situación. Mire, se nos dañó el otro micrófono. ¿Qué es lo que se quiere con este mensaje? Exponer los fundamentos del Evangelio. Y cuando digo exponer el fundamento o los fundamentos del Evangelio, me refiero a hablar sobre el mensaje cristiano. Porque yo creo que esto puede servir como una introducción a la fe cristiana para aquellos que aún no están familiarizados con las enseñanzas, o hay otros que llevan algún tiempo apartado de las enseñanzas cristianas. Entonces este mensaje les puede ayudar. Sin embargo, no solo para los que buscan, porque, y escúchelo bien, muchos creyentes que siempre han sido cristianos, muchos creyentes que siempre han sido cristianos o llevan muchos años, digamos, en lo que dicen la fe cristiana, creen entender muy bien las bases de la fe cristiana y no consideran que necesitan un manual básico, ¿no? Porque, no, eso ya lo sé, ¿no? Eso ya para mí es, ¿cómo se decía en el Ecuador, hermano Ángel? El chistillo, decían, ¿no? Eso ya
Otro acá decimos eso es costura. Ya, nosotros, ya eso ya lo sé, ya ni para qué. Sin embargo, una de las señales de que probablemente no comprenda la naturaleza singular, la naturaleza radical del Evangelio, es que tengas la certeza de que ya lo comprendes. Porque si tú piensas que ya sabes, no sabes. ¿Quién fue el que dijo yo solo sé? Que nada sé. Me parece a la ministra de Minas, ¿no? Perdón. Bueno, qué pena. Algunas veces antiguos miembros de la iglesia quedan tan impactados y desconcertados cuando escuchan una nueva concepción del mensaje cristiano, que realmente pueden aceptar que han nacido de nuevo. Así pues, este mensaje está dirigido tanto a los curiosos, ¿no? Porque las iglesias a veces se llenan de curiosos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es que gritan tanto, ¿no? Entonces, entran a las iglesias a ver qué es lo que pasa, se llena de curiosos, de escépticos, también se llena también de practicantes de la fe. Y en la famosa parábola del hijo pródigo, Jesús le llama mire, quiero que vaya entendiendo desde aquí, ¿no? Jesús le llama a estos escépticos, a esos curiosos, les llama el hijo menor, ¿no? Vaya entendiendo esto. Y a los segundos, a los que dicen que ya se la saben, que ya conocen, que ya llevan muchos años, les dice el hijo mayor. Sí queda claro, ¿no? ¿Hay hijos menores aquí? ¿Hijos mayores? ¿Entenados? No hay ni hijos ni entenados. Le digo, hay curiosos y escépticos, ¿no? Yo te acompaño ahí a tu culto, aunque yo no creo. Dice, no, yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar. Entonces aquí están. Esos son hijos menores. Hay otro que dice, yo ya me la sé. La Biblia me la he leído como 3 veces y media. No, yo sí. Esos son los hijos mayores. Va entendiendo eso. Y quiero a través de esta historia bastante conocida, la que encontramos en Lucas 15, tratar de adentrarme en el corazón de la fe cristiana. Estaba bien el sonido, yo creo que no lo muevan. Y el argumento y la lista de los personajes de la parábola son muy simples. Mira, tú ya has leído, ¿no es cierto? Si no la has leído la parábola, la has escuchado en mensajes. Había un padre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. El menor le pidió su parte de su herencia, la recibió y rápidamente se marchó a un país lejano, donde la despilfarró en placeres sensuales, en placeres frívolos. Regresó arrepentido a casa y, para su sorpresa, el padre lo recibe con los brazos abiertos. ¿Cierto? Este recibimiento enfureció ¿a quién? Al hijo mayor. Y la historia termina con el padre invitando a su primogénito, o sea, al hijo mayor, a que se una a la bienvenida y por supuesto que perdone a su hermano menor. Aparentemente la historia como que no es muy emocionante, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas enseñanzas el Señor nos ha compartido a través de esta historia del hijo llamado hijo pródigo? Que de aquí en adelante no le vamos a decir la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los 2 hijos perdidos, porque ya lo va a entender. Pero cuando yo hace casi 10, 11, 12 años
estudiaba este mensaje, no lo entendí como ahora lo entiendo, por eso se lo comparto, ¿no? Porque esto va a cambiar nuestra forma de ver el cristianismo. Es como haber descubierto, mire que el viernes nos hablaba el Señor de qué, de conocer a Dios. ¿Sí era o no era? Y ese es uno de los problemas serios, conocer a Dios. Y nos habló la semana antepasada sobre las parábolas. ¿Qué pasaba con las parábolas? Que escondían secretos, ¿no? Secretos. Que para descubrir los secretos, ¿qué había que hacer? Cavar profundo. No venirse a dormir a los cultos, por más de que el día se preste. ¿Cierto? Porque ya los veo algunos guiñándome el ojo. ¿No? Vamos a poner una ducha. Para que usted vaya. Pues yo podría decir que le podíamos ofrecer un tinto, pero es un poco complicado. Pero yo creo que usted hasta con el tinto en la mano se duerme. Pero bueno, entonces es como haber llegado al secreto del cristianismo, porque yo sé que durante años he predicado sobre esta parábola, he enseñado a través de esa parábola, he aconsejado a través de esa parábola, y he visto que este texto en mucha medida anima, ilumina, ayuda a más personas que cualquier otro texto cuando explico el verdadero significado. Y ahora va a entender usted que cuando yo lo estudié hace años, entendí una parte, pero ahora, bendito Dios, me hace comprender la totalidad del mensaje. Pero es un poco revolucionario, ¿sí? Es un poco, no primera línea, revolucionario. Eso es un mensaje revolucionario. Quizá nos tome algunos cultos esta enseñanza, pero yo quiero en primer lugar revelar el significado básico de la parábola, y yo más adelante demostraré cómo esta historia nos ayuda a entender la Biblia como un todo, y finalmente cómo sus enseñanzas se desenvuelven del mismo modo en que vivimos en este mundo, porque no fue solamente para esa época, es aplicable totalmente para esta época. Por eso le digo, no vamos a utilizar que la parábola del hijo pródigo, pues creo que no está bien escoger a uno solo de los hijos como el único enfoque de la historia, porque cuando dice la parábola del hijo pródigo, como que pone la atención en uno solo. Pero usted va a entender que esta parábola tiene más significancia incluso con el otro hijo, con el mayor. ¿Ya? Por eso, para no pelear con ninguno de los dos, le ponemos las parábolas de los dos hijos perdidos. ¿Sí? Bueno. El mismo Jesús no la llama la parábola del hijo pródigo, sino que cómo comienza la historia. Lucas 15:1, ¿qué dice? Lucas 15:11, ¿qué dice? Un hombre tenía dos hijos. No tenía uno, ni tenía tres, tenía dos hijos. Un hombre tenía dos hijos. Y la narración se refiere tanto al hermano mayor como al hermano menor, y tanto al padre como a los hijos. Y lo que dice Jesús sobre el hermano mayor es uno de los mensajes más importantes que ofrece la Biblia. Y ahora va a entender por qué. Y creo que la parábola se va a llamar de aquí en adelante para nosotros la parábola de los dos hijos perdidos. Bien. ¿Usted se ha buscado en el diccionario la parábola pródigo? ¿No? La parábola pródigo no significa descarriado, ¿no? La parábola del hijo descarriado no significa. Más bien significa imprudentemente despilfarrador. O sea, el hijo despilfarrador. Significa gastar hasta quedarse sin nada. Por lo tanto, este término es apropiado para describir, oiga bien, ¿no? Óigalo bien, óigalo bien. Tanto
al padre de la historia como a su hijo menor. Vaya entendiendo bien. La bienvenida que le ofrece el padre al hijo arrepentido es literalmente imprudente, porque se negó a tener en cuenta o a sopesar el pecado de este contra él. Se negó y no le exigió que le pagara al regresar. Esta respuesta, porque el hermano mayor hubiera estado feliz si el papá le hubiera dicho al hijo que regresó: bueno, vas a trabajar como un jornalero. Eso, papá, así tiene que ser, ¿no? Eso me parece bien, bien, papá, bien, así son las cosas. Pero ¿qué fue lo que lo molestó al hijo mayor? Que el papá lo recibió con bombos y platillos, le dio el mejor vestido. ¿Y sabe qué es lo que yo llego a entender ahora? ¿Cuál era el mejor vestido? Pensando en la cultura esa, el mejor vestido era el del papá. Y ese vestido fue el que se lo dieron. ¿Ya? Y encima matan el becerro engordado. Ya vamos a escuchar más adelante que la cultura del Medio Oriente no es que, bueno, ya no estamos pareciendo, porque allá no es que se coma carne todos los días, porque comer carne era un lujo. Entonces, cuando se comía carne era porque había un evento especial, y más aún cuando lo que se comía era la carne de un becerro engordado. Era supremamente especial. Se hacía casi, digamos, una vez al año de forma excepcional, por un motivo también excepcional. Entonces, la respuesta que le dio el papá al hijo, ¿cómo le llamamos a ese hijo para no decirle el pródigo? ¿El hijo caspa? ¿Cómo le decimos? ¿La oveja negra? El problema es que si ponemos la oveja negra, tendríamos que decirle al hijo mayor la oveja blanca, que no era tampoco. Porque nos vamos a dar cuenta que tampoco era una ovejita blanca. Mordoré, no lo sé. Verde biche moreteado, no sé. Por eso no nos metamos a ponerle eso. Y esta respuesta ofendió al hermano mayor, y fíjese, y también seguramente a la comunidad, porque en esa época la comunidad, pues no es como aquí que ya nos volvemos muy extraños. Era como en esos lugares donde todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe qué pasa y qué no pasa. Entonces lo que hizo el hijo menor lo ofendió no solamente al hijo mayor, digámoslo así, sino que ofendió también a la comunidad. La comunidad dijo: ¿cómo se le ocurre a este muchacho hacerle eso al papá? Mejor es que se largue y mejor que no vuelva. Entonces ofendió también a la comunidad. Y en esta historia el padre representa ¿a quién? A nuestro Padre Celestial, que también conocía a Jesús. Entonces Pablo escribe ahí en 2 de Corintios, él escribe, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Jesús no está mostrando a ese Dios, permítame decirlo de esta manera, a ese Dios pródigo, ¿no? Porque Él cuando da, ¿cómo da? Sobreabundantemente, ¿cierto? Sobreabundantemente. A veces hay algunos que: papá, ¿me puedo comer otro pancito? ¿Cómo se le ocurre, hombre? Es que tengo hambre. No, ya se comió uno. Chúpese bien los dientes. De que los hay, ¿sí o no? De que los hay. En cambio, Dios es absolutamente generoso. Él dice que da hasta que sobreabunde. Yo siempre les decía: hombre, abundancia es bastante, ¿cómo será la sobreabundancia? Pero así es nuestro Padre. Entonces, Jesús nos está mostrando a ese Dios pródigo, que no es otra cosa que pródigo con nosotros, sus hijos. Así es Él, y lo es contigo.
porque te da más de lo que mereces. Amén. Yo pensé que iba a decir amén. Entonces, esa gracia, póngale entre comillas, esa gracia imprudente de Dios es nuestra mayor esperanza. Ay, hermano, porque qué tal si fuera medida la gracia. Estaríamos todos llevados del bulto. Pero la gracia es nueva cada mañana. Entonces, esa gracia imprudente de Dios es nuestra mayor esperanza, una experiencia que transforma nuestras vidas, y es el tema de este mensaje. La parábola. Si usted quiere, lo sigue ahí en su Biblia, Lucas 15. A pesar de que creo que se la conoce de memoria, pero se la voy a leer rápidamente. Lucas 15:1 dice: se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban. Oiga, unos se acercaban ¿para qué? Para oírle. ¿Y otros para qué? Y los hay, ¿sí o no? Hay unos que vienen con el ánimo de recibir, otros vienen con el ánimo de criticar. Ahí está. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y de ahí pasa el versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo para apacentar cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas, apacentar los cerdos. Debe ser terrible apacentar cerdos, ¿no? No es verdad que son inapacentables. Pero bueno, y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, qué bonito eso, ¿no? Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero, ¿no? Pero, dice el versículo 22, su padre dijo a sus siervos: sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el ternero engordado y matadlo, comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo, él dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Amén. Ahí terminó. Que le deja a uno en el limbo de saber qué pasó con el hijo mayor. ¿Entraría o no entraría a la fiesta? ¿Cierto?
Hasta ahí lo dejó Jesús. Entonces, vamos a analizar esto. Primero vamos a ver las personas que había en ese momento, las personas que estaban escuchando esta parábola. Versículo 1 del capítulo 15 que dice: se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Póngale cuidado, dos clases de personas había. La mayoría de las enseñanzas de esta parábola se concentran en el viaje de regreso del hermano menor, el hijo que le llaman el hijo pródigo. Sin embargo, esto pasa por alto el verdadero mensaje de la historia. Por eso quiero que le preste mucha atención, porque hay dos hermanos, cada uno de los cuales representa un modo diferente de alejarse de Dios y un modo diferente de buscar la aceptación en el reino de los cielos. Póngale mucho cuidado, porque usted puede estar tranquilo pensando que con todo y chancla se va para el cielo. ¿Ah? Porque más bueno que yo, ni el pan vaso. Eso puedes pensar. No, yo asisto a todos los cultos, voy con corbata, tengo mi Biblia, no le hago mal a nadie, ya dejé de beber, de fumar, de enamorar. Mejor dicho, huelo a santidad. Pero aquí le voy a mostrar algo, por eso le digo, yo creo que llegamos a la esencia de lo que es el evangelio y al mensaje claro del cristianismo. Póngale cuidado a esto. Es fundamental observar el escenario histórico que ofrece el autor para las enseñanzas de Jesús. En los dos primeros versículos del capítulo, Lucas dice que había dos grupos de personas que fueron a escuchar a Jesús. Primero, ¿quiénes estaban? Los fariseos, estaban los publicanos y los pecadores. Ese es un grupo, los publicanos y los pecadores. Estos hombres y mujeres correspondían al hermano menor. ¿Sí? No observaban las leyes morales de la Biblia, ni las leyes de la pureza ceremonial. Mejor dicho, si quiere entenderlo, costaba que vaya a los cultos. Y para demostrar su descontento, cuando llegaba al culto, llegaba a la hora que se le daba la gana. Y no se sentaba en la silla, sino que se desparramaba. Y lo primero que hacía era sacar el celular para chatear. ¿Ah? Ellos llevaban una vida desenfrenada y al igual que el hermano menor, dejaron su hogar al abandonar la moralidad tradicional de sus familias y de la sociedad. ¿Ya? Ese es el primer grupo, porque esto eran los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran odiados porque eran judíos contratados por el imperio romano, por ejemplo, para cobrar impuestos, ¿no? Entonces eran mirados como traidores. Y estaban los pecadores. El segundo grupo de oyentes eran los fariseos y escribas, porque así dice. ¿Qué representan los fariseos y escribas? ¿A quién? Representados por el hermano mayor. ¿Ya? Ellos se regían por la moralidad. Ellos eran observantes de las leyes de Dios. Se regían por la moralidad tradicional en la que habían sido criados, estudiaban y obedecían las escrituras, adoraban fielmente a Dios y oraban constantemente. Ellos no se perdían un momento de oración. Cuando había un momento de oración, ahí inmediatamente ellos iban. ¿Ya? Y entonces los fariseos, cuando ellos pasaban con una vestimenta especial, la gente pues como que se hacía a un lado, etc. Y con yo no sé si economía, pues Lucas muestra la diferencia que hay en la respuesta de cada grupo a Jesús. ¿Por qué? Porque el tiempo progresivo de ese verbo que utiliza aquí, que se traduce como se acercaban para oírle,
se acercaban para oírle. Indica que la atracción de los hermanos menores por Jesús era un patrón constante en su ministerio. ¿Quiénes buscaban a Jesús para oírlo? Los escribas, ¿qué? Los publicanos y los pecadores. Porque dice, se acercaban para oírle. Se acercaban para oírle. Y este fenómeno intrigaba y molestaba a los moralistas y religiosos. Y Lucas resume su queja: este recibe a los pecadores y hasta come con ellos. ¿Quién decían él? Los fariseos y los escribas, los que eran observantes de la ley, los que seguían la ley, los que oraban, los que iban al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Sentarse a comer con alguien en el antiguo Medio Oriente era una señal de aceptación. Por eso hay una parte de la Biblia: ni aún comáis con ellos, dice, ¿no es cierto? Porque en el momento en que te sientas a comer con alguien ahí que así, era aceptar lo que esa persona pensaba o hacía. ¿Cómo se atreve Cristo a tenderle la mano a pecadores como ellos? Decían. ¿Cómo se le ocurre? Esas personas nunca vienen a nuestros cultos, o vienen muy de vez en cuando. ¿Por qué se sentirán atraídos por las enseñanzas de Jesús? Eso decían los fariseos, ¿no? ¿Por qué? Él no puede decirles la verdad tal como nosotros lo hacemos, porque nosotros sí conocemos la ley y nosotros esto y aquello. Él debe estar diciéndole lo que ellos quieren escuchar. Por eso les gusta a ellos estar buscándolo para oírlo. Así que, ¿a quién va dirigida la enseñanza de Jesús en esta parábola? ¿Al hijo menor o al hijo mayor? Al segundo grupo, ¿no es cierto? Es que si usted lee todo Lucas 15, lee que antes él cuenta una parábola de la oveja perdida, ¿no? Dijo, alguien tenía 100 ovejas, un día se dio cuenta que le faltaba una. Luego de la moneda perdida, ¿sí? ¿Y la otra cuál era? Bueno, la otra le dijo pródigo, que es la parábola de los 2 hijos perdidos. Bueno, está dirigida entonces a los escribas y a los fariseos. Es en respuesta a su actitud que Jesús comienza a contar la parábola. Oiga, es en respuesta a la actitud ¿de quiénes? De los fariseos, que empezaron a criticarlo. Por eso les cuenta esta parábola. Mire, de ahí es que nosotros hemos perdido hasta hoy mucha del secreto que el Señor quería mostrarnos ahí, porque todos nos enfocábamos en el hijo pródigo, en el hijo pródigo, en el hijo pródigo que volvía y que el papá lo recibía, que qué belleza, pero lo que el Señor estaba enfocando ahí y que ahora nos lo quiere mostrar es que esta parábola estaba dirigida a ese segundo grupo de criticones religiosos, ¿ya? Por la actitud que ellos tenían. La parábola de los 2 hermanos ofrece una visión detallada del alma del hermano mayor y culmina con un poderoso llamado para que éste cambie su corazón. Porque si el hijo mayor, por más observante que sea de la palabra y que porque no falta un culto y porque se la pasa en la oración, si éste tiene esa actitud de hermano mayor, se pierde. Por eso como que Jesús deja la parábola ahí como que, ¿pero qué pasó? ¿Entró o no entró? Todo dependía de lo que había en el corazón. Si era capaz de perdonar a su hermano, de amarlo. Porque como vemos en la parábola, tu hijo le dice, tu hijo desperdició la plata y todo, y ahora viene, ese es tu hermano, le dice el papá. Ese no solamente es mi hijo, es tu hermano. Miren, a través de los siglos, cuando este texto ha sido enseñado en la iglesia, el objetivo casi exclusivo ha sido mostrar la forma como el padre recibe libremente al perdido, al penitente hijo menor. Ahí se ha enfocado siempre, ¿no? Y de hecho hemos sacado bonitas enseñanzas y nos ha conmovido, y cómo el padre lo esperaba, siempre salía a esperarlo, y cuando lo vio de lejos, yo me imagino que el padre ya no usaba gafas, ¿no? Porque él siempre salía y lo miró de lejos y el padre corrió. Entonces, qué bonito es eso. Qué bonito es pensar, verlo a un viejito, porque es así. No corrían en esa época, los patriarcas no corrían. Porque usted debe entender eso. ¿Ya?
porque correr significaba coger la túnica y metérsela en medio de las piernas, ¿no? Y amarrarse y salir corriendo. Ellos no, porque no era bueno, no era bien visto que un patriarca muestre las canillas, ¿no? No era bien visto. Entonces, ellos no corrían. Podían correr los jóvenes, los niños, las mujeres, pero los hombres no corrían. Pero él salió corriendo, a él no le importó nada de eso. Él salió corriendo a su hijo y dice que lo besó. Y yo le decía, siempre les he dicho, lo besó en el cuello, donde más costra tenía, costra de mugre. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Se acuerda? A los que no les gusta bañarse muy a menudo, ¿dónde más se les amotona el mugre? ¿Estás usando buzo de cuello alto? No, en mi cuello. Ahí lo besó. Y lo besaba, y lo besaba, y lo besaba. Bueno, entonces yo les digo que el objetivo ha sido casi exclusivamente mostrar la forma como el padre recibe al hijo. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que escuché la parábola, imaginé a quienes estaban escuchando a Jesús ahí con los ojos llorosos, mientras oían decir que Dios siempre los amará y los recibirá sin importar lo que hayan hecho. Entonces, claro, se entiende eso, porque todos decimos, éramos el hijo pródigo, éramos el hijo pródigo. Sí, oh bendito Dios, me recibiste, me besaste aquí en el mugrero, ¿no? Señor, ¿cómo me recibiste? Qué lindo, y lloramos y todo. Hombre, ¿y si tú no eres hijo menor, sino hijo mayor? Tú eres el que se dedica a juzgar a los demás, porque tú dices que eres santo, observante. ¿Ah? Bueno, no nos adelantemos, ¿cierto? Sin embargo, al hacer eso le vamos a dar un aire sentimental. Uy, perdón, hermano, yo no he cumplido la tarea aquí. Yo dije el cigarrillo, ¿no? No. El objetivo de esta historia, escúchelo bien, hermano. El objetivo de esta historia no son los pecadores que no han sido salvados, sino las personas religiosas que hacen todo lo que la Biblia pide. Amén. ¿Sí entiende eso o no entiende? El objetivo de esta historia no son los pecadores que no han sido salvados, sino las personas religiosas que hacen todo lo que dice la Biblia. Óigalo bien. De todas formas, mañana sí tenemos discipulado, ¿no? Sí, bueno. Jesús está hablando, oiga, Jesús está hablando no tanto con los intrusos inmorales como con los allegados morales. O sea, el mensaje no era tanto para los publicanos y pecadores como lo era para los escribas y fariseos. ¿Sí está entendiendo? O sea, el mensaje no era tanto para los hijos menores como para los hijos mayores. Quiere mostrarles su ceguera, quiere mostrarles su estrechez, su santurronería, entiéndase, su religiosidad, y cómo esto destruye sus almas y la vida de los seres que los rodean. ¿Usted cree que aquí hay santurrones? Hablando de los turrones, qué ricos que son, ¿no? Pero bueno, no son turrones, santurrones. ¿Cree que hay santurrones? ¿Sí hay o no hay? Por lo tanto, es un error pensar que Jesús narra esta historia básicamente para garantizarle su amor incondicional a los hermanos menores. No. Los asistentes originales
no derramaron lágrimas con esta historia. Al contrario, quedaron atónitos, se ofendieron y se enfurecieron. ¿Quiénes? ¿A quién cree que podía enfurecer esta historia? ¿A los publicanos y pecadores? No, a los fariseos y a los escribas. Y a ellos estaba dirigida la parábola. Ellos se ofendieron, se enfurecieron. El objetivo de Jesús no es reconfortar nuestros corazones, sino desmontar nuestros conceptos. Eso me impacta. O sea, Él no quiere con la palabra endulzarte tu vida. Y Él necesita quitar de ti conceptos equivocados. Lo va a hacer a través de la palabra. Así te duela. Sí, así te duela. No, pero es que, no, pues dígale esto a ese hermano que viene de vez en cuando y que aparece aquí cada que se muere un judío. Sí, hermano mayor. Sí, hermano mayor. Es la actitud del hermano mayor. ¿Ya? Mira, por medio de esta parábola Jesús desafía lo que casi todas las personas han pensado sobre Dios, sobre el pecado, sobre la salvación. Y esta historia revela el egocentrismo, óigalo bien, el egocentrismo destructivo del hermano menor. Sí, sí, por supuesto. Yo necesito lo mío. A mí me da lo mío. Es mi vida, papá. Y deme lo mío, deme lo mío. ¿Qué es lo tuyo, hombre? Si el papá estaba vivo todavía. Pero sin embargo llegó. No, yo necesito lo mío. Entonces, esta historia revela el egocentrismo destructivo del hermano menor, pero también condena, en los términos más fuertes, la vida moralista, hipócrita del hermano mayor. Jesús está diciendo que tanto el irreligioso como el religioso están perdidos espiritualmente. O sea, eran dos hijos que estaban perdidos. No era un hijo el que estaba perdido. Eran los dos los que estaban perdidos. ¿Sí está entendiendo? Yo le voy haciendo despacio, porque digo, quizás sean 3, 4, 5 domingos, lo que sea. Pero de aquí vamos a sacar una bendición poderosa. Así que Jesús está diciendo que tanto el irreligioso como el religioso están perdidos, que estos dos caminos de vida son callejones sin salida, y que todas las ideas que hemos tenido los seres humanos sobre cómo conectarnos con Dios están equivocadas. Tremendo. Mire esta pregunta: ¿por qué las personas quieren a Jesús pero no quieren la iglesia? Los hermanos mayores y los menores están hoy con nosotros, porque aquí hay hermanos menores y hay hermanos mayores. ¿Ya? Están con nosotros en nuestra sociedad, aquí y muchas veces en nuestra familia. Muchas veces el hijo mayor es quien complace a los padres, es el hijo responsable, que obedece las normas establecidas por sus padres. En cambio, el hermano mayor tiende a ser el rebelde, ¿no es cierto? La oveja negra, dice el hermano menor. Ese es el espíritu libre que prefiere eso a la compañía y a la admiración de los padres. Me voy. A mí me siguen molestando y me voy. ¿No? Me voy de la casa. A ver, papá, ¿cuánto me va a dar porque me voy a independizar? Pues independícese con su plata. ¿Sí o no? No es que cuánto le voy a dar para que se independice, pues independícese con su plata. Pero ahí están los hijos, que son los hijos menores. El primogénito crece, consigue un trabajo convencional, vive cerca del papá, vive cerca de la mamá, mientras que el hermano menor se va a vivir a otros lugares. A mí Pasto me quedó pequeño ya. Aquí no hay espacio para abrir mis alas. No se dan cuenta que son de murciélago todavía. ¿No? Aquí no, aquí. Bueno. Ahora lo grave en esto es que algunos padres que están diciendo, y ojalá se vaya. Ahí ya es serio, ¿no? Ahí es otro problemita, ojalá se vaya. Y estas diferencias naturales y temperamentales
se han acentuado en tiempos recientes. De algún modo, las llamadas guerras culturales están presentes, ¿no? En estos mismos temperamentos e impulsos conflictivos de esta sociedad que está tan complicada. Ya aprendí algo muy interesante con respecto a lo que es al temperamento, lo que es el carácter, ¿no? Que ya les he de compartir. Me pareció muy interesante eso. Por lo menos para mí fue novedoso el enfoque que le dio a lo que es el temperamento, que es el innato, al carácter que supone que es el adquirido, las dos cosas que forman la personalidad. Pero ¿qué significa cuando dice, es de buen carácter? Él es de buen carácter. A veces le dicen que es de buen carácter a uno que es un pobre pendejo. ¿No? Es de buen carácter porque nunca dice nada, ni fu ni fa. Es de buen carácter. En cambio, de mal carácter es el que se la pasa siempre con el ceño fruncido, como el pastor. Pero yo no soy de mal carácter, fíjense. Y ese ya es un defecto de fábrica, ¿no? Pero el temperamento es adquirido, malgeniada como la mamá, ¿cierto? Ese es temperamento. Y el carácter dice es adquirido. El carácter sano, el carácter bueno es aquel que sabe gobernar el temperamento. ¿Ya? El que sabe gobernar el temperamento. Ese es alguien de buen carácter. Eso es madurez. Pero bueno, ese es otro cuento. Actualmente, un número creciente de personas se consideran no religiosas o incluso antirreligiosas. Creen que los asuntos morales son muy complejos y de hecho miran con recelo a cualquier individuo o institución que reclame la autoridad moral sobre la vida de los demás. Entonces, eso es el concepto que tienen algunos con respecto a la iglesia. No, yo no voy a la iglesia. Allá uno quiere decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Y a la final uno es libre, dicen, ¿no? Uno es libre. Por eso yo en eso de religiones, en eso, no, yo no calo con eso. Entonces, a pesar de, o tal vez debido al aumento de este espíritu, también se ha producido un aumento de movimientos religiosos conservadores, alarmados por lo que perciben como un fuerte ataque al relativismo moral. Muchos se han organizado para retomar la cultura y tienen una opinión negativa de los hermanos menores, como los fariseos. Todos los fariseos criticaban a los publicanos. ¿Por qué? Porque los que están, por ejemplo, por eso digo que las iglesias se han convertido más que en el lugar, a ver, permítame, yo soy un pobre ser humano que necesito organizar los pensamientos. Mire que Jesús atraía a quienes con su mensaje. A los publicanos y a los pecadores. Y nuestro mensaje, ¿a quién atrae? Porque entonces llega la gente, se sienta aquí. Voy a ver si esta iglesia es santa para yo poder asistir. No. Porque si aquí no hay santidad, no puedo asistir aquí. Entonces dice, sí, esta iglesia es santa, sí, parece que son bastante exigentes. ¿Ya? Entonces esta iglesia no está transmitiendo el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús atraía a los publicanos y pecadores. Qué peligroso este asunto. Entonces nos estamos llenando de hermanos mayores. Que no escucha, dice el hermano Azuli. ¿No escucha nada? Que tome agua. ¿Así? Entonces póngale más. Ahí sí.
¿Medio? ¿Sí? ¿Ahí escucha? ¿Por allá? ¿Sí? Lo que pasa es que igual se me va bajando a mí la voz, hermano, ¿qué hacemos? Ya. Bien. Entonces, ¿de qué lado está Jesús? La respuesta de Jesús a esta pregunta, por medio de la parábola, es muy clara. Él no está del lado de los irreligiosos, pero tampoco está del lado de los religiosos. Oiga bien. O sea que Él está al lado de los publicanos y de los pecadores. No, 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 no. Ah, está del lado de los fariseos y escribas. Tampoco. Tampoco. Pero señala que el moralismo religioso es una condición espiritual mortal. ¿El qué? El moralismo religioso. Yo dejé de juntarme con el hermano porque la otra vez lo vi mirando a una mujer con lascivia. ¿Ah? ¿Con la Silvia? No, no, con lascivia. ¿Ah? Dejé de juntarme con el hermano porque me di cuenta que el hermanito es muy amante del dinero. Y usted, bien, gracias. Mire, él no está del lado ni de los irreligiosos ni de los religiosos, pero señala que el moralismo religioso de los hermanos mayores es una condición espiritual totalmente letal, mortal, fatal. ¿Por qué? Porque los fariseos caminaban como los grandes hombres de su época. Pero el Señor les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Dan una apariencia hermosa por fuera, pero por dentro está lleno de, ¿cómo es? Ya saben, pues lo que está lleno un ataúd. Esto es difícil de comprender en la actualidad, pero cuando el cristianismo surgió, eso me llamaba la atención, mira. Cuando el cristianismo surgió, no fue considerado como una religión. Era la no religión por excelencia. Imaginen a los vecinos de los primeros cristianos preguntándoles por su fe. Oiga, ¿y ustedes dicen que es cristiano? ¿Y su templo dónde está? No tenemos templo. Ah, ¿no tienen templo? No. ¿Pero cómo puede ser? ¿Dónde ofician sus sacerdotes? Pues no tenemos sacerdotes. No. Pero ¿dónde están los sacrificios para satisfacer a sus dioses? Nosotros ya no ofrecemos sacrificios. Entonces Jesús, óigalo bien, y le pregunto a usted, cristiano, ¿tenemos templo o no tenemos templo? ¿Qué dice? Sí, pero no. ¿Tenemos templo o no tenemos templo? ¿Dónde está? No, pues Jesús era el templo para acabar con todos los templos. ¿Se acuerda que Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré? ¿Se acuerda? O sea, Jesús era el templo que iba a acabar con los otros templos. Era el sacerdote para acabar ¿con qué? Con todos los sacerdotes. Y era el sacrificio para acabar con todos los sacrificios. Amén, hermano cristiano. Nadie había escuchado algo así y por eso los romanos los llamaron ateos. Porque lo que decían los cristianos sobre la realidad espiritual era único y no lo podían clasificar al lado de otras religiones. Esta parábola explica por qué tenía toda la razón en llamarlos ateos. Entonces no deberíamos pasar por alto la ironía que está contenida aquí, ahora que estamos inmersos en estas guerras culturales, ¿no? Ahora que esto es tan terrible, hermano, la mayoría de las personas de nuestra sociedad, para la mayoría, el cristianismo, ¿qué significa? Simplemente religión y moralismo. Eso es todo lo que significa.
religión y moralismo. Por eso a la gente no le gusta la iglesia. Porque en la iglesia va y le dice, si usted hace esto, al infierno. Si usted hace esto, al infierno. Si usted aquello, al infierno. Al infierno. Entonces los que están yendo para el infierno no quieren venir. Porque acá los mandamos más rápido. ¿Cierto? Pero ahí lo que me impacta, porque el mensaje de Jesucristo atraía a esas personas. Porque dice clarito aquí en la palabra, en Lucas 15:1, que los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Pero la iglesia en este tiempo está ahuyentando a los pecadores. Entonces queremos llenarnos solamente de santurrones. Amén. Pero se ofendieron. Así que la única alternativa al cristianismo, aparte de otra religión, es lo que llaman ahora el pluralismo laico. Sin embargo, no lo fue desde un comienzo. El cristianismo fue considerado como un tercer elemento, algo completamente diferente. O sea, nosotros en el cristianismo no era considerado ni aquí ni acá, era algo diferente. Estos cristianos son locos, son raros, es gente rara. Es gente rara. Y el punto clave es que en general los practicantes religiosos se ofendieron con Jesús. Oiga, los practicantes religiosos se ofendieron con Jesús. ¿Entiende? Aparentemente los practicantes religiosos deberían haber estado ahí pegados con Jesús, pero ¿por qué se ofendieron con Jesús? Pero los que estaban alejados de las prácticas religiosas y morales se sintieron intrigados y atraídos por Jesús. Amén. Amén. Esto es algo que podemos ver en las narraciones del Nuevo Testamento sobre la vida de Jesús. Mira, en todos los casos en los que Jesús se encuentra con una persona religiosa y un marginado sexual, como por ejemplo en Lucas 7, ¿se acuerda de Lucas 7, de esa mujer que llegó a lavar los pies de Jesús? Todas las críticas, ella no podía entrar, ella era una marginada sexual. Entonces, en todos los casos en los que Jesús se encuentra con una persona religiosa y un marginado sexual, o con una persona religiosa y un marginado racial, ¿se acuerda de la samaritana? ¿Quién le llegó a la samaritana? Jesús. Los mismos discípulos, ¿cómo vamos a pasar por Samaria? Demos la vuelta por allá, nos evitamos de pasar por donde la chusma. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? Me es necesario pasar por la chusma. O una persona religiosa y un marginado político. ¿Se acuerdan de Zaqueo? A Zaqueo no lo quería nadie. Y sin embargo Jesús, Zaqueo, desciende porque es necesario que yo pase por tu casa. Siendo la caspa que era Zaqueo, ¿qué sintió? ¿Qué lo movió a treparse en un árbol para por lo menos ver a Jesús? Por eso Jesús les dice a los respetables líderes religiosos, les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las prostitutas entran delante de vosotros en el reino de Dios. Amén. Pero como nosotros ya pensamos que ya todo está ganado, ya nosotros solemos a santidad, todo está hecho. Nosotros nos dedicamos a juzgar nomás. Entonces le decimos a nuestros hijos, no te sientes porque a saber qué mañas tienen. No, ven acá y acá adoremos juntos. Hipócritas, le dijo el Señor. Por eso la parábola de los dos hijos perdidos era para los fariseos y para los escribas.
Las enseñanzas de Jesús atraían a los irreligiosos de aquella época, mientras que ofendía a los religiosos y a los creyentes en la Biblia. Sin embargo, y en términos generales, actualmente nuestras iglesias no producen este efecto. Ese es el problema, mira. El tipo de personas marginadas que Jesús atraía no se sienten atraídas a las iglesias contemporáneas por más progresistas. ¿Saben por qué? Porque aquí entra una persona con problemas y nosotros lo rechazamos. No, es que se huele a tabaco, se huele a trago. Y no te sientas al lado, porque eres un moralista. En cambio yo, un moralista, un religioso. ¿Sí está entendiendo eso o no? Ahora que si usted se pone bravo con el mensaje, ya sabe de qué lado está. ¿Cierto? Por eso le digo que el tipo de personas marginadas que Jesús atraía con su mensaje no se sienten atraídas a las iglesias contemporáneas, por más progresistas que estas iglesias sean. Nuestra tendencia es atraer personas conservadoras, acartonadas y moralistas. Para mí es un orgullo tenerlo a usted, hermano, como un miembro de esta congregación. Un hombre tan impecable, tan moralista, tan buen tipo, tan excelso, tan supremo, ¿no? Tan limpio, que quisiéramos que su santidad inunde este lugar. Y cuando va llegando un publicano y un pecador, échelo para afuera. Bueno, nuestra tendencia es atraer personas así, conservadoras. Nos gustaría que ese hermano no es. Lo que pasa es que el hermanito es político. Que venga, que venga. Y el hermanito sí se la pasa rebuscándose. No, pues si no viene, mejor. Es el problema. ¿Se da cuenta? Entonces nos llenamos de hijos mayores, gente que se sienta solo a juzgar. Los licenciosos y liberados, los fracasados, los marginales evitan la iglesia, lo cual solo puede significar una cosa, y eso es lo que me preocupa a mí. Si la predicación de nuestro ministerio y las prácticas de nuestros hermanos no tienen el mismo efecto sobre las personas que tuvieron las de Jesús, entonces no debemos estar difundiendo el mismo mensaje que Él difundió. Si usted no puede darle un abrazo a un hermano que de pronto no huele tan bien como usted, perdóneme, pero usted no está llevando un mensaje. Porque yo sé de un Jesús que se acercó a los leprosos, abrazó a los leprosos, tocó a los leprosos. Le repito, si la predicación de nuestro ministerio y las prácticas de todos los que hacemos parte de este ministerio no tienen el mismo efecto sobre las personas que los efectos que tuvieron los mensajes de Jesús, entonces estamos difundiendo un mensaje que no es el mensaje de Jesús. Amén. ¿Por qué no vienen sus papitos a la iglesia? ¿Por qué no viene su familia? ¿O sus mejores amigos? ¿Por qué no son atraídos?
Si nuestras iglesias no son atractivas para los hermanos menores, ¿sabe por qué? Es porque están llenas de hermanos mayores. Amén. Amén. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Esa es la primera parte, ¿no es cierto? La segunda parte es los dos hijos perdidos. Un hombre tenía dos hijos, dice Lucas 15:11. Y yo les decía que la historia de Jesús debería llamarse la parábola de los dos hijos perdidos, porque es un drama, pero es un drama en dos actos. El primer acto se llama el hermano menor perdido. Y el segundo, ¿cómo se llama? El hermano mayor perdido. O sea, son dos actos, ¿no es cierto? El primer acto comienza con una petición breve, pero sorprendente. El hermano menor se dirige al padre y le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Los testigos, porque seguramente había testigos, así sean los criados, los testigos seguramente se sorprendieron al oír semejante petición. No es que hubiera ningún problema en que el hijo esperara una parte de la riqueza de su familia. Por supuesto, era un hijo y legalmente tenía derecho sobre una parte de la riqueza de la familia. Pero en aquella época, bueno, en aquella época y ahora, pues hay que esperar que el papá se muera, ¿no? ¿A quién se le ocurriría ya pedir la herencia con los papás vivos? En aquella época, cuando el padre moría, el hijo mayor recibía el doble. Oiga bien, ¿no? El hijo mayor recibía el doble de lo que recibían sus hermanos en esa época, ¿no? ¿Si hay hermanos mayores aquí? Sí. Jairito, ¿quién más? ¿Hay otro hermano mayor? Aquí estamos. El doble. El doble de lo que recibían los otros. ¿Cierto? Acá, como eran dos hijos, el mayor iba a recibir las 2/3 partes de la herencia. O sea que si eran 150 millones, el mayor recibía 100 y el hijo recibía 50. Sin embargo, como les decía, la herencia solo se repartía cuando el padre fallecía. Aquí el hermano menor pide su herencia ahora mismo, lo cual es una señal de una absoluta falta de respeto. ¿Cierto? ¿Qué tal, Carlitos, que llegara uno de tus hijos? Papá, mi herencia. Ahí te doy un anticipo, dígale. ¿Cierto? ¿Qué tal? Aquí el hermano menor pide su herencia ahora mismo. Falta de respeto. Pedir la herencia mientras el padre estuviera vivo era lo mismo que ¿qué? Que desear la muerte. Básicamente el hijo menor estaba diciendo que quería las cosas de su padre, pero no quería a su padre. ¿Oyó? ¿Oyó? Porque sé que hay hijos que le piden a los padres que les den vida. Les interesa más lo que el padre tiene a lo que es el padre. Eso pasó aquí. Su relación con el padre ha sido un medio para lograr el fin de disfrutar sus riquezas, y ahora ya se siente cansado de esa relación. No, pues quiere marcharse cuanto antes. Dame lo que es mío, le dice. Dame lo que es mío. ¿Qué hubiera podido decir el padre? Pues aquí tuyo no es nada. Ah, pero la ley, cuando muera mi hijo. Y míreme. No, míreme, le dijo el padre. Cuando muera, sí, tiene una parte. Pero ahorita soy vivo, podía haberle dicho eso. Pero la respuesta del padre es aún más sorprendente que la misma petición del hijo. Se trataba de una sociedad regida por un fuerte patriarcado, donde las expresiones abundantes
de deferencia y de respeto a los mayores y particularmente al padre, tenían una importancia suprema. Ahora, en esa época era tremendo, hombre. Aquí es que se tutea al papá, ¿no? ¿Y qué, Cucho? ¿Y qué? ¿Bien o no? Dale, Cucho, toma. En esa época no. Aquí, gracias a Dios, no hemos perdido, por lo menos algunos. Cuando estaba mi papá, llegaba a verlo, la bendición, papá. Ahora que mi mamá es la bendición, mamá. ¿Qué hubo, vieja? ¿Cuál? Ah, en esa época las cosas eran muy diferentes. El respeto a los mayores, la deferencia, ¿no? La deferencia tenía una importancia suprema. Se suponía que el típico padre del Medio Oriente, ¿sabe cómo se suponía que él debería responder a la petición de este hijo? Lo expulsaba de la familia. Lo expulsaba de la familia y de pronto hasta sus buenos golpes le daba, pero lo expulsaba. Ahí no era cuestión de que necesito lo mío, a ver, me voy. Ahí lo cogían y le pegaban su azotaína y lo echaban. Pero el padre no hace nada de esto. Simplemente dice, él les repartió los bienes. Y para entender el significado de esto es preciso notar, y eso me llamó mucho la atención, si usted es estudioso de la palabra y analiza este versículo 12 de Lucas 15, mírelo en la concordancia de Strong, para la palabra que utiliza como bienes, significa vida. Es bios, ¿no? Vida. Se pudo haber utilizado una palabra más concreta para denotar el capital, pero no fue así, ¿no? Porque podría haber dicho, dame el dinero que me corresponde. Pero no utilizó la palabra para dinero, utilizó la palabra para vida. Oiga bien esto, ¿no? Vida. Y si quiere, si no me cree, vaya, si tiene una concordancia de Strong, aunque ahora ya no necesita tenerla. Ahora va a internet y busca concordancia de Strong, palabra vida de Lucas 15, 12, y ahí va a aparecer. Es bios, que significa vida. ¿Por qué no se utilizó una palabra más concreta para denotar el capital? Porque la riqueza de este padre consistía básicamente en tierras. Y para conseguir una tercera parte de su patrimonio tendría que haber vendido un buen porcentaje de las tierras. Y en nuestra cultura urbanizada y de tanta movilidad, no entendemos la relación que tenían anteriormente con la tierra. Porque usted se ha dado cuenta que esta es mi tierra, dice uno, ¿no? Uno a veces no dice esta es mi casa, esta es mi tierra, porque había una relación de vida con la tierra. Esta es mi tierra. No decimos que la tierra nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a esa tierra. Así que perder una parte de la tierra era perder una parte de sí. Escuche esto. Era perder una parte de sí y de gran parte de la posición en la comunidad. En definitiva, esto es lo que hace el Padre en esta parábola. Sabe que le da a él parte de su vida. Vaya usted pensando, ¿quién es el Padre en esta parábola? Nuestro Padre Celestial. Por eso yo podría decir que Él sí fue un Dios pródigo. El hermano menor le está pidiendo entonces a su padre que destruya su vida. Y el padre lo hace. Y lo hace por amor a su hijo. Tenía todos los motivos para decirle que no. Que él tenía que esperar, que muera. Pero no. Le repartió. La mayoría de quienes escucharon a Jesús no habían visto a un patriarca del Medio Oriente responder así. El padre soporta con paciencia una tremenda pérdida, porque él soporta una pérdida de honor.
porque todos se iban a dar cuenta que ese hijo renegó de su padre y le dijo: yo me largo de aquí, yo me voy a independizar. Pues mi hijo: yo me voy a independizar, ya no aguanto estar aquí. Bueno, pues mi hijo, independícese, pero deme mi plata. Ya, ahí es como yo le decía: no, pues independícese con su plata. Pero él le dijo: toma, hijo. Todo lo que al padre le había costado hacer, porque no era tener los dineros en el banco, era tener que vender tierras, posesiones, y entregarle. Por eso el padre soporta con paciencia esa tremenda pérdida de honor, así como el dolor, sobre todo, de su amor rechazado. Que el hijo le diga: es que yo quiero irme, ya no soporto estar aquí. Eso duele, hermano. Por eso yo no puedo entender los hijos que yo estoy esperando graduarme y me voy. Eso a uno como padre tiene que dolerle. Le pasa a uno que puede decir: pues, vuela, abuela. ¿Qué más puede hacer uno? Pero me voy, es que aquí no tengo opciones. Bueno, aquí tuvo que soportar esto. Generalmente, cuando nuestro amor es rechazado, nos enojamos, nos vengamos y hacemos todo lo posible para retirarle nuestro afecto a la persona que nos ha rechazado, para que no nos duela tanto. Pero este padre mantiene el afecto por su hijo y soporta la agonía. Ese es nuestro Padre. Amén. Termino por hoy con esto. Ese es 2 actos, dije, ¿no es cierto? El primer acto era el hijo menor perdido, el otro es el hijo mayor perdido. Pero el primer acto tiene escenas. La segunda escena del primer acto: el hijo se marcha a un país lejano, despilfarra todo lo que tiene debido a su estilo de vida desenfrenado. Por eso que los hijos que se vayan a otro lado, que se vayan. Cuando les gusta desayunar en la cama, cuando les gusta que le laven hasta los interiores, ¿no? Que se vayan. Porque a mí el primer impacto cuando salí de mi casa, porque yo también estuve en ese plan, fue irme al ejército. Y allá sí me despertaron. Allá sí supe lo que era tener papá y mamá. Clarito recuerdo cuando me pasaron el uniforme. Romero Sarma Augusto, presente. No, me tiraron un pantalón y una camisa. Me puse el pantalón, me quedaba largo. Mi teniente, este pantalón me queda muy grande. Ay, le queda muy grande, dijo. Sí, ¿no habrá otro como más entalladito? No, me pegaron una vaciada. Cójale el dobladillo. Y no le digo lo demás que dijeron. Y ahí, acá era: mamá, este me queda grande, allá. Por eso, aquellos hijos que yo me voy, apenas reciba el título, con el título me voy. Váyase, si perdió el amor, váyase. Así que el hijo se marcha a un país lejano, despilfarra todo lo que tiene debido a su estilo de vida. Cuando está literalmente revolcándose en el fango con los cerdos, entra en razón, elabora un plan. Primero se dice a sí mismo que regresará donde su padre y va a reconocer que se ha equivocado y que ha perdido el derecho de ser su hijo. Pero luego piensa decirle a su padre que lo trate como si fuera uno de sus jornaleros. Mire, porque esa es una petición muy específica. Los criados, había tipos de siervos, ¿no? Los criados, por ejemplo, vivían y trabajaban en la propiedad. O sea, ellos estaban en la casa del dueño. Esos eran los criados. Los jornaleros, en cambio, no vivían en la casa, sino que vivían en los pueblos cercanos y se los contrataba
para hacer una tarea y se les pagaba un jornal, por eso se llamaban jornaleros. Entonces, muchos comentaristas creen que la estrategia del hijo fue semejante a esta. El hijo menor había deshonrado a su familia y por lo tanto a toda la comunidad, había muerto para ellos, como lo describe el padre. Porque la cuestión es dura, ¿me entiende? Aquí los hijos se van y dejan golpeando o ninguneando a los padres y se van a hacer su vida. Allá no era la cosa tan simple. Allá cuando deshonrabas a un padre, te excluía el padre de la familia y te excluía la sociedad donde estabas. Y entonces, por eso, has muerto para mí, podía decir un padre. Y la sociedad decía, ha muerto para nosotros. Por eso el padre dijo, mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Los rabinos predicaban que si alguien violaba las normas de la comunidad, no le bastaba con pedir disculpas, sino también que tenía que hacer una reparación. El hijo intenta decir, padre, sé que no tengo derecho a regresar a la familia, pero si me asignas a uno de tus jornaleros, yo podría aprender con ellos un oficio y comenzar a pagarte mi deuda. Ese era el plan del hijo menor. Y ensaya su súplica en la posilga, ¿no? Cuando entró en razón, dijo, no, yo voy a volver a la casa y le voy a decir, padre, esto es esto. Y cuando se siente preparado para el encuentro, emprende el viaje de regreso a casa. Entonces llegamos a la tercera dramática y última escena del primer acto. El hijo menor se acerca a su casa, su padre lo ve y corre hacia él. Y yo le decía que por regla general los patriarcas distinguidos del Medio Oriente no corrían. Los niños podían correr, los jóvenes podían correr, las mujeres podían correr, pero no el jefe de la familia, el pilar digno de la comunidad, el propietario de una gran hacienda. Él no iba a recoger su túnica, ¿no? Y la metía en medio para echar a correr, como cualquier niño. Corre hacia su hijo y expresando abiertamente sus emociones, se abalanza sobre él y lo besa. Es casi seguro que esto debería tomar por sorpresa al hermano menor, porque el hermano menor, él inmediatamente dijo, no, papá debe estar con una carota, ¿no? Entonces dijo, no, lo que voy a llegar es hacer esto. Lo que menos pensaba era que su padre lo iba a estar esperando y que cuando lo miró corrió hacia él y lo abrazó y lo besó. Entonces, perplejo, trata de explicar su plan para poder ser restituido. El padre lo interrumpe y no solo ignora ese discurso ensayado, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, sino que lo contradice directamente. ¿Qué dice? Versículo 22, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle. ¿Qué está diciendo? El mejor vestido, le decía, la mejor túnica de la casa tenía que ser la del padre. Era el patriarca. Señal inconfundible de su posición en la familia. Ese mejor vestido, tráiganlo para mi hijo. Mire, papá Dios lo que hace por nosotros, ¿no? El mejor vestido. El mejor vestido. El padre está diciendo, no voy a esperar hasta que tú hayas pagado la deuda, porque jamás la vas a pagar. No voy a esperar hasta que te postes debidamente. No voy a esperar hasta que intentes recuperar de nuevo tu lugar en la familia. Simplemente yo te voy a recibir. Porque a veces estamos pensando que Dios está esperando que nosotros hagamos buenas cosas y nos portemos religiosamente para Él amarnos más. Él nos amó aún cuando éramos enemigos de Él. Y Él siempre estuvo esperando el regreso. Simplemente te voy a recibir, cubriré tu desnudez, tu pobreza y tus harapos con las túnicas de mi posición y de mi honor. El padre ordena a los criados que preparen una fiesta de celebración con el becerro engordado. Yo les decía que en esa sociedad la mayoría de las comidas no incluían carne, pues era un lujo costoso. La carne solo se reservaba para las fiestas, para las ocasiones especiales, y no había carne más cara que la de un becerro gordo. Hacer este tipo de fiestas era algo que sucedía solo en muy contadas ocasiones.
y probablemente toda la aldea era invitada. El rumor se propagó con rapidez, eso sí, pues ya sabe, ¿no? Cómo es. Para que usted quiera que sepa algo, dígale a alguien, no vas a contarlo. No es el secreto. Ve, te voy a contar algo, pero no vas a contarlo. Ahí inmediatamente, ¿no? Circula. El rumor se propagó, pronto se celebró una fiesta con todas las de la ley, música, baile, DJ. Todo ello para celebrar el regreso del hijo menor a la vida, a la familia y a la comunidad. ¡Qué escena! Y en el segundo acto, y ahí quedamos, el padre tiene que lidiar con la condición espiritual mucho más complicada y venenosa del hermano mayor. Y ahí quedamos. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Hermano mayor, hermano menor, entenado, arrimado. Gloria a Dios. ¿A cuántos les está hablando el Señor? Entonces, si quiere, venga desde ya y pídale a Dios que Él empiece a sellar su palabra en su corazón. Porque si es en la mente, pues simplemente se puede olvidar o puede cuestionarse mucho, ¿no? Pero cuando Él, a través de su Santo Espíritu, la sella en tu corazón, se convierte en vida, en tu vida. Dios es bueno. Oiga, y si Dios es bueno, ¿qué tal si decimos, nuestro Padre es bueno? Nuestro Padre es bueno. Nuestro Padre es bueno. Levanten sus manos al cielo. Mira, el Espíritu Santo te habla. No sé, hijo mayor, hijo menor, pero hijos, ¿entiendes? Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos perdidos, equivocados, pero con un Padre que nos ama. Un Padre dispuesto a perdonar. Un Padre dispuesto a recibirte. Un Padre dispuesto a tratarte con amor. He pecado contra el cielo, hijo. Te amo. Traed el mejor vestido. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que cuando te vean sepan que eres mi hijo, que no eres ningún bastardo, que no eres ningún huérfano, que tienes un padre. Pero he pecado, pero yo te perdoné. Yo te perdoné.
Padre. Háblale a tu papá. Y dile gracias. Gracias. Aquí estoy, Señor, quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Aquí estoy, dile. Aquí estoy, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tómame, Señor, en tus manos. Ahora dile. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Dile. Hazme a tu imagen, Señor, a tu semejanza, Señor, un varón perfecto quiero ser. Dios es bueno. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi alma. Gracias por hablarme conforme a mi necesidad. Gracias, Padre, porque no te olvidas ni te olvidarás de mí. Cometo muchos errores, tengo muchos defectos, pero tengo un Padre que me ama. Tengo un Padre que siempre está dispuesto, siempre está esperando. Tengo un Padre que corre hacia mí. No soy digno de ti. No soy digno de ti, pero tu amor me cubre, tu misericordia me limpia. Gracias, papá. Gracias, papá, gracias. Gracias por hablar a mi vida. Gracias por saber que no estoy solo, que no estoy sola, dile, hermana, porque tú cuidas de mí. Tú eres el que cuida de mí. A pesar de mi incredulidad, de mi impaciencia, tú cuidas de mí. Siempre estás esperando mi regreso. Padre, quiero regresar y quedarme para siempre contigo. Perdóname. Perdóname. Y siento tu perdón. Siéntelo. Siente el perdón de Dios.
Siéntelo. Todo tiempo nos hemos movido en religiosidad, convirtiéndonos en jueces, menospreciando a nuestros hermanos. Mas sin embargo escuchamos la voz del Padre que dice: hijo, todo es tuyo. Todo es tuyo. Padre amado, gracias por este tiempo de bendición. Que el tiempo que se necesite para compartir esta palabra sea bendecido también por ti, para que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús te bendigo, hermano. Recibe bendición a través de la palabra del Señor, a través de la presencia del Señor. Que tu vida sea diferente. Decía el Señor el día viernes: ¿qué te hace falta hoy para que este día sea perfecto? Si Cristo está en ti, ¿qué te hace falta? Entonces declara en tu corazón que este día es perfecto para ti. Es perfecto. Que este día es pleno para ti. Que no te falta absolutamente nada, porque lo tienes a Él. Gracias, papá. Bendice por favor a esta manada pequeña. Bendice a tu pueblo hoy y siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Despídase de su hermano. Oiga, despídase de su hermano, ¿no? No diga, de tu hijo, no. Despídase de su hermano. No temas, yo soy el que habla contigo. Vi tus lágrimas y escuché tu gemido. En las madrugadas me buscas sin importarte el sueño. Hijo, tus oraciones han llegado a mi trono. Yo he visto las luchas que estás pasando y en tus ojos la cruz pesada que estás cargando. Son momentos tan difíciles que hasta piensas así: ciertamente al Dios que sirvo se olvidó de mí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas, yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una
y te cargué en mis brazos cuando estabas cansado. En los momentos más difíciles yo fui tu abrigo, y tu hermano, tu Dios, tu Padre, tu amigo. Recuerda cuando del mundo con amor te llamé, antes que tú me amaras, yo primero te amé. Ni por un segundo siquiera yo jamás te olvidé. Entre los muchos que llamé, a ti te escogí. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo, yo estoy aquí, siempre al lado de ti, y hoy una gran victoria tengo para ti. Hijo, yo no te olvidé, ni jamás te abandoné. Sepas que cuando llorabas yo contigo lloré. Hijo, yo